La nueva tarifa por horas solo afectará a aquellos que tengan la tarifa regulada y que además tengan ya instalado e integrado el contador digital que informa al momento sobre nuestro consumo. En Euskadi hay 500.000 instalados, pero solo 215.000 conectados. En teoría pagaremos así el precio real de lo que gastamos, pero no forzosamente menos. La media, lo que vemos por costumbres, es que en el consumo de las casas, a nivel de casas, que nos va a poder salir ligeramente más caro. En la inmensa mayoría de hogares tenemos parecidos hábitos de consumo y a las horas más caras, al anochecer. Por lo que si queremos ahorrar de verdad, nos ofrecen dos alternativas. La decisión puede ser que cambie su modo de vida para adaptarse a los precios más baratos, con lo cual ahorraría, pero cada uno, según su propia decisión, no hay una norma media. Y la otra alternativa que puede tomar, obviamente, es pasar al mercado libre, donde tiene la capacidad de decidir tarifas que ya no están establecidas por el gobierno. No hay que olvidarse de ajustar la potencia contratada a nuestras necesidades y, tal y como ya hacemos con la telefonía, de comparar precios. Que empiece a preocuparse e interesarse por la factura de la electricidad, que mire sobre todo el precio de la energía, los kilovatios hora, los euros kilovatios hora, y que compare esa cantidad con otras empresas.